Oramos y empezamos con la enseñanza. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte. Es un privilegio, es un honor que permitas que podamos degustar, Señor, un poquito de lo que tú eres, Señor, por cuanto eres eterno, Padre, y es una probadita, Señor, de lo que vendrá eternamente. De verdad, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos, con una actitud de adoración, con esta misma actitud de devoción a ti, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza. Tu palabra será expuesta y ruego, Señor, que me des la gracia para hacerlo de manera correcta y que encuentres en cada uno de nosotros esos corazones, Señor, dispuestos para recibir la palabra, que ésta caiga en buena tierra y que dé fruto a su tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Continuamos, hoy retomamos de nuevo la serie de Héroes de la Fe. Sí, vamos a hablar acerca de la fe de David, es la tercera parte. Y antes de empezar, sí, como contexto, ¿verdad?, de lo que veremos hoy, quiero que mencionemos o que tomemos en cuenta que cuando Israel inicia la conquista de la tierra prometida, una de las cosas que desanimó al pueblo hebreo, es que los 10 espías hablaron de los gigantes que estaban allí. ¿Recuerdan? Ahí en el Éxodo. Y decían ellos que eran tan grandes y eran tan poderosos que era imposible vencerlos. Sí. Esto llevó a la mayoría del pueblo a murmurar, ¿verdad? Y esto los llevó a andar por el desierto 40 años. Y fue tratado el pueblo por Dios, por supuesto. Pero es muy común, mis amados, que las adversidades y las circunstancias no favorables nos desanimen, nos lleven a retroceder, ¿verdad?, del camino hacia la conquista. La razón por la cual muchos se quedan en el camino, o se han quedado en el camino, desertado de su destino, es precisamente por el desánimo. Sus ojos se anclaron en los gigantes y las adversidades y no en la recompensa, la tierra que Dios les había prometido. La mayoría de esa generación, de hecho debo decirlo, toda esa generación, sí, de hebreos, no pudo recibir la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque sus ojos se anclaron en la adversidad y no en la recompensa. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesucristo, quien ahora vive en nosotros, podemos vencer y conquistar lo que Dios nos ha preparado, mis amados, o las adversidades que están enfrente de nosotros. Pero es tan importante que no solamente tener esta información de manera clara, sino que esta información baje al corazón y se haga una certeza. Sí. Que se haga una verdad, un camino transitable. Sí. Entonces, no es suficiente conocer las promesas de Dios, no es suficiente conocer esta verdad, es importante que baje al corazón. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a retomar la serie Héroes de la Fe y vamos a hablar acerca del encuentro de David con el gigante Goliat. Ya hablamos un poco acerca de los procesos y las batallas internas que tuvo que librar David antes de enfrentar a Goliat. ¿Recuerdan? Hablamos acerca de que todos tendremos que vencer primeramente al oso y al león para que después venga nuestra gran batalla de la vida. Y ese oso y ese león representan esas batallas internas en donde nadie está, en donde no hay nadie para decirte, bien hecho, lo hiciste muy bien, persevera, sigue así. No, son batallas que libramos día a día usted y yo, en que solamente, mis amados, sí, tenemos a Dios, tenemos su palabra para hacer lo correcto, pero son batallas, repito, que nos preparan para precisamente ir y librar esta gran batalla. ¿Sí?
Todos tendremos que vencer primeramente, repito, al oso y el león para después enfrentar a Goliat. Ahora, estos procesos, mis amados, llevaron a David a tener, uno, plena certeza, confianza en el poder del Dios viviente. Sí. Acompáñenme, por favor, a 1 Samuel 17:26. Conocemos la historia. David estaba pastoreando los animalitos de su padre. David, nosotros vemos según la escritura, David era un hijo, no el preferido de su papá. No habla de que no lo amaba, pero tampoco podemos ver nosotros que no era el preferido de su papá. Sí. Cuando el profeta va, recuerda a su casa y le pide que traigan a sus hijos, manda a llamar a todos menos a David, ¿no? Y se han llegado a diferentes conclusiones, que no nos vamos a ir por ahí, pero es como me recuerda, ¿no? ¿Cuántos vieron la caricatura de la Cenicienta? ¿Se acuerdan de la Cenicienta? Sí. Que ahí la orden real pasa a cada una de las casas con la zapatilla para medirle el pie a las doncellas, ¿no? Para ver a quién le quedaba esa zapatilla de cristal y entonces reconocer a la mujer con la que el príncipe estuvo bailando una noche antes, ¿recuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo la madrastra, ¿no? De la Cenicienta? La encerró, no la presentó. Sí. Bueno, algo así más o menos le pasó a David. Sí. Ahora, ojo con esto. David estaba, ¿verdad?, pastoreando los animalitos de su padre, cuando su padre le habla y lo manda, ¿no? Lo lleva a que le lleve el lonche a sus hermanos. Sí. Y bueno, cuando él llega a la zona de combate, llega a este monte, escucha a Goliat, escucha a este gigante. Y fíjese lo que dice David ahí en el versículo 17, versículo 26 del capítulo 17. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán a aquel hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Debemos tener en cuenta que aquella fe de David, y lo mencionábamos enseñanzas pasadas, estaba, mis amados, soportado en una vida personal de adoración e intimidad con Dios. Es decir, su reacción no venía porque él era muy valiente o muy picudo. ¿Sí? No era porque David era una chispita, no fue su sagacidad ni su confianza en lo diestro que era en las batallas, sino que conocía a Dios a través de la adoración. Y esto es importante porque si hay alguien que se distinguía en adorar constantemente a Dios, es David. Ahora, esta palabra adoración tiene que ver con rendimiento y tiene mucho sentido, mis amados. Tiene mucho sentido. Porque muchas veces creemos nosotros que por estar cantando constantemente coritos quiere decir que estoy adorando a Dios. Déjeme decirle que no es así. Adoración tiene que ver con una conducta, con un proceder, tiene que ver con rendimiento, con rendir mi corazón y mi voluntad a Dios. Sí, eso tiene que ver. Entonces, no fue, ¿verdad? No es la confianza de David por sí mismo, no era porque fue impetuoso, no era por picudo, ¿verdad? No. Así como aquellos, ¿no? Ahí en Hechos 19:12, ¿recuerdan? Aquellos judíos exorcistas ambulantes. Dice la escritura que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados. Y dice que cuando dijeron las palabras mágicas que ya tenían bien ensayadas, ¿no? Os conjuro por Jesús, quien predica Pablo. Dice que respondiendo estos espíritus, este endemoniado dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre de ellos, los dominó y pudo más que ellos. Dice que de tal manera huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Había una buena intención, había valentía, pero no había un respaldo de vida. ¿Sí lo podemos ver? A diferencia, David sintió un celo genuino, ¿sí? Por supuesto que había valentía, pero su confianza no estaba puesta en él, su confianza no estaba puesta en su sagacidad. Nuestras batallas en fe, mis amados, deben ser libradas con la seguridad de que quien pelea por nosotros es el Señor. Es el Señor. La fe de David, repito, estaba soportada en una vida personal de adoración e intimidad con Dios. Él era por excelencia un adorador. Su espíritu se enardecía al ver cómo aquel gigante filisteo provocaba al pueblo de Dios y su deseo era quitar el oprobio, es decir, la vergüenza, el insulto de Israel. No sé si usted alguna vez ha experimentado esa sensación de indignación cuando sorprende a alguien hablando mal de una persona que amas. Algún familiar, ¿no? Ya sea tu papá, tu mamá, algún amigo. Es sumamente irritante, no sé si te ha pasado. Te enfurece, ¿no? Te hace molestar muchísimo. La razón por la cual nos indigna tanto esta situación es porque la persona de la cual se está hablando le amamos, le apreciamos. Y aun cuando lo que se dice pudiera ser verdad, estaríamos dispuestos a callarle la boca, ¿cierto? Bueno, David conocía a Dios. David le amaba y no estaba dispuesto a seguir escuchando cómo se mofaban de su pueblo. No estaba dispuesto a eso, porque amaba a Dios. Y es muy triste de repente, mis amados, que nosotros consumamos contenido en donde constantemente se esté mufando de Dios, se esté mufando de su pueblo y que nosotros no hagamos absolutamente nada. Y lo peor, que lo consumamos. Y a veces hasta lo propaguemos, ¿no? Pero vemos cómo en David no había eso, había una indignación porque amaba a Dios, porque amaba a su pueblo, él estaba entendido. David conocía a Dios y sabía de quién se estaban mofando. Goliat los tenía temerosos, ¿no? Los tenía temblando. Según la Escritura dice que desde el rey Saúl, que era el hombre más alto, ¿no? Más fuerte, sobresalía de entre todo el pueblo en ese momento, hasta el último soldado hebreo, todos, dice la Escritura, tenían miedo. Todos estaban amedrentados por Goliat. Todos. Sin embargo, David declara lo que en realidad son. Dice que él los ve como los escuadrones del Dios viviente. Cuán importante es, mis amados, tener en claro nuestra identidad en Dios. Y aquí me voy a detener un poquito. Porque cuando no tenemos clara nuestra identidad en el Señor, o nosotros mismos nos ponemos un traje que muchas veces nos queda demasiado grande, o lo cedemos al enemigo la facultad de darnos una etiqueta que abrazamos como eres un cobarde, eres un bueno para nada, no sirves, eres un tonto, un inservible, etcétera, etcétera. Por un lado, repito, o nos ponemos un traje demasiado grande, ¿sí? Nos creemos más de lo que no somos, o por otro lado le cedemos al enemigo ciertas etiquetas y las creemos y las abrazamos. El asunto, mis amados, es que según quien seamos o creamos ser, será el asiento que tomemos. Será la posición en donde nos pongamos. Porque el trono es para el rey. Si tan solo entendiéramos, mis amados, con mayor profundidad la identidad que se nos da por medio de Cristo, nuestra conducta sería muy distinta. Si el pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban siendo mufados, ¿verdad? Cuando estaban siendo exhortados, amedrentados, hubieran tenido claro quiénes eran delante de Dios, su conducta, su proceder hubiera sido muy distinto. El apóstol Pablo le dice a los efesios, ahí en Efesios 1:3 dice lo siguiente: damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo.
Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Aquí me voy a detener tantito. Lo estoy leyendo en una traducción actual. Hace unas semanas, 2 semanas, uno de los trabajadores me platicó una historia y mientras estaba haciendo la enseñanza me recordé esta historia. Me platicaba de una sobrina de él que hace algunos años encontraron aquí en la ciudad de La Paz, en el basurero, a un niño de 5 años. Era un niño que lo habían abandonado. Sí. Y lo más triste es que, según algunos por ahí habían comentado que ya lo habían visto días anteriores. Es decir, ese niño tenía como 5 o 6 días en el basurero. Y la gente lo veía, pero no hacía nada. Esta sobrina de él lo toma al niño, pues, por supuesto reporta, pero se queda con el niño. ¿Sí? Y el asunto es que ella desea adoptarlo, ¿no? Y mientras hay un proceso, ella lo tiene. ¿Sí? Realmente no sé exactamente cómo fue todo el proceso. A lo que me voy a enfocar es que el niño a un principio dice que cuando ella presentó, tenía otro hijo, tenía a su hermano y vivían, ¿no?, en una misma recámara para los dos, tenía una recámara para los dos. Y aun cuando le dijeron, mira, este va a ser tu recámara, este va a ser tu hermanito, ¿verdad? Él es tu hermanito, aquí están tus cosas. En las noches el niño se salía y dormía bajo el lavadero. Cuando todos comían, no quería comer. Hasta que todos terminaban, el niño tomaba su plato y iba y se salía a comer. Sí. No fue hasta que un día hablaron con él, después, por supuesto, de muchas pláticas, pero de una manera fija. Me llamó mucho la atención cómo lo describió. Pero dice, hasta que se aseguraron de que entendiera que ahora era su hijo, que podía verlos como padres y que esa era su casa y que todo lo que había ahí le pertenecía. Ese niño durmió por primera vez en la cama y comió junto con ellos en la mesa. ¿Por qué, mis amados? Hasta que este niño no entendió su identidad, hasta que este niño no se le dio esa identidad en esa familia, pudo apropiarse de lo que se le había dado. Sí. Pudo tomar lo que le correspondía como hijo, mientras no. Cuán importante es que nosotros entendamos y conozcamos la identidad que el Señor nos da en Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Continúa diciendo el apóstol Pablo, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Y esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Más adelante en el capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muchos de nosotros, mis amados, seguimos saliéndonos en las noches a dormir bajo el lavadero. Y no hemos entendido que hemos sido comprados por Cristo y que nos pertenecen muchas cosas por gracia. Es que no lo merezco. No lo merecen. Nadie lo merece. Angelito y Mila, todo lo que está en casa, por supuesto, tiene normas, ¿no? Hay ciertas reglas, hay horarios, etcétera. Pero todo lo que está ahí es de ellos, le pertenece a ellos. Y no hicieron absolutamente nada, simplemente porque son mis hijos. Así es, mis amados, con las bendiciones espirituales de Dios. Dios nos llamó para buenas obras. Dios nos llamó para ir y extender su reino.
Y hay muchas batallas que tenemos que librar. Y el Señor dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí. Cuando nuestra identidad, mis amados, está afirmada en Dios, difícilmente perderemos la dirección de nuestro objetivo. Difícilmente. La razón por la cual hoy en día muchos jovencitos están siendo absorbidos por esta ideología es por falta de identidad. Porque muchos de ellos ni siquiera tienen inquietudes, pero dicen, bueno, pues está de moda, todo el mundo lo hace, ahorita eso está chido, todo el mundo lo aplaude, necesito que me aplaudan, necesito ser visto, tengo necesidad de amor, le entro. Esa es la realidad de muchos allá afuera, porque no tienen identidad. Y es lo que necesita un niño, identidad. Angelito se va a enojar mucho cuando platique esto, cuando sepa de esto, pero tápale los oídos, amor. No, lo hago con amor, no lo hago por avergonzarlo. Pero es muy común en los niños, cuando Angelito estaba pequeñito, le gustaba ponerse las zapatillas de su mamá o pintarse. Y luego por ahí mi sobrinita, ¿no? Empezó con las pinturas y quería pintar, ¿no? A su primito. Y bastó con decirles y explicarle a los niños, las niñas se pintan, los niños no. Basta, ¿no? Es darle rumbo, es darle identidad. Pero muchas veces, y eso es lo absurdo, es no trato eso. Mira, es que al niño le gusta ponerse falda. Desde niño lo traía. No. Necesita dirección, necesita identidad. Y nosotros como papás, como adultos, tenemos la responsabilidad de guiarlos, de enseñarles, de instruirles. Cuando no tenemos identidad, mis amados, cualquier tontería que viene como filosofía, nos la tragamos y hace que nosotros tomemos decisiones, repito, según lo que nosotros creamos que somos, es como nos vamos a conducir. Y muchos tal vez han creído para salvación, han puesto su confianza en Dios, el Señor ha mostrado su fidelidad para con ellos, pero hay cosas que no han soltado, que no han creído y siguen conduciéndose de una manera incorrecta. Siguen teniendo los mismos temores, siguen teniendo... Existe ese tipo de cosas, ¿verdad? El pueblo hebreo había prestado atención a lo que Goliat decía y se le olvidó lo que Dios había dicho. Eso es lo peligroso. ¿Sí? Cuando prestamos atención a lo que dice el enemigo. ¿Sí? Dice ahí en 1 Samuel 17 del 8 al 11, dice que se paró este gigante y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se acomodan? No. ¿Para qué se ponen ahí ridículos? Dice: ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. De hecho, la palabra es muy interesante porque la palabra que se utiliza aquí en el original no es la palabra que normalmente se usa como siervo, pero la palabra que utiliza es la palabra de perros. Ustedes son los perros de Saúl. Si alguno de ustedes sale y yo lo venciere, será nuestro perro. Pero si ustedes nos vencieren, nosotros seremos sus perros. Esa es la expresión que está usando Goliat. ¿Sí? Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Qué importante es, mis amados, a qué prestamos atención. ¿Qué estamos escuchando?
Bogdan nos mencionaba, ¿no? Hablaba acerca de eso. O sea, si nos estamos alimentando, estamos en medio de una pandemia, es una realidad, son días difíciles, pero si es algo que nos estamos alimentando constantemente, mire, de la abundancia del corazón abra la boca, será de lo que vamos a estar hablando todo el tiempo. En vez de hablar acerca de un Dios poderoso, de un Dios que tiene victoria, de un Dios que sale, rescata, libra, estaremos hablando acerca de todo lo que está sucediendo allá afuera, de una connotación negativa, no como esperanza, no como mensaje para persuadir al arrepentimiento, sino como un mensaje atemorizante, y seremos parte de eso. El mismo pueblo entre ellos alimentaban el temor que sentían. No, es que ya lo viste, es que es demasiado grande. Cuando David vino y dijo, yo voy a ir, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Eres apenas un muchacho, ¿no lo estás viendo? Él es un guerrero, regrésate, estás mal de la cabeza. Ellos mismos empezaban a propagar el mismo miedo que Goliat les infundía en su corazón. ¿Es tan común eso, mis amados? Por eso es tan importante a qué prestamos oído, qué escuchamos. El pueblo de Israel había prestado atención a lo que Goliat decía, y eso los llevó precisamente a olvidarse de las promesas de Dios. Sin embargo, David tenía claro quiénes eran: el escuadrón del Dios viviente. El escuadrón del Dios viviente. Ahora, no era cualquier persona la que estaba enfrente, y se entiende. Con esto, mis amados, y esto lo quiero dejar muy claro, no tenemos como objetivo menospreciar los problemas ni las adversidades de la vida, porque son muchas. Es muy triste lo que está sucediendo en el mundo. Tal vez alguno ha perdido a algún familiar o está luchando, ¿verdad?, en este momento con alguna enfermedad. No estamos menospreciando eso. Sabemos que son gigantes. Goliat era un hombre de 3 metros de altura. Era un hombre que imponía. Fíjese, busqué algunos datos acerca de Goliat. En la literatura rabínica, a mí es muy interesante, pero no sé si alguno de ustedes se acuerdan de Orfa. Sí. Orfa se encuentra en el libro de Ruth. Pero Orfa se identifica con Erce, la madre de los 4 gigantes filisteos, de las cuales uno de ellos era precisamente Goliat. Orfa fue una mujer mencionada, repito, en el libro de Ruth en la Biblia. Ella era de Moab y era una nuera de Noemí, sí, y esposa de Chilión. Después de la muerte de su esposo, tanto Orfa como su cuñada Ruth deseaban ir a Judá con Noemí. ¿Recuerdan la historia? Pero Noemí trató de persuadirlas a las dos, tanto a Ruth como a Orfa, a que se regresaran con su pueblo y con sus dioses. Pero según la escritura, Ruth eligió quedarse con Noemí. Y hay una frase que se utiliza mucho, ¿no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y en ese momento Ruth se hace parte de los hebreos, adoptando y abrazando todas las costumbres. Sin embargo, Orfa regresa a Moab. Bueno, según la tradición, se le atribuye que Goliat es descendiente de ella. Sí. Goliat era un filisteo, como dice la escritura. Los filisteos eran una nación guerrera y por supuesto idólatra. Los filisteos adoraban a diversos dioses. Sus deidades más populares eran Dagón, Astoret y Baal-Zebub. De los 3, Dagón era el más importante para ellos. Estaba relacionado como el dios de la fertilidad. Sí. El mismo Goliat era un adorador de aquellos dioses. De hecho, cuando él está enfrentando a David, lo maldice por sus dioses. Sí, ahí en 1 Samuel 17:42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Pues es que era pastor, ¿no? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Dice, y maldijo a David por sus dioses. No. Es interesante ver que de nada le sirvieron aquellos dioses, ¿no? Goliat fue derrotado, y esto precisamente se debe a que hay un solo Dios verdadero y todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No hay otro, no hay nadie más grande que Él. Las artimañas del enemigo, mis amados, no prevalecerán ante los hijos de Dios.
Goliat era un gigante filisteo. Según las escrituras, medía 3 metros, era muy grande. Era el soldado principal de su ejército. Fíjense, la raíz de su nombre, la palabra Goliat, nos permite ver, ¿no?, el objetivo, el propósito del enemigo, pero significa el que toma cautivos y los despoja. Habla acerca de rebelión. Sí. Y es interesante, repito, ver la estrategia del enemigo aún en la etimología de su nombramiento. Ya que esto es una realidad, mis amados, cuando el enemigo no puede con sus ataques contra los hijos de Dios, ¿verdad? Y estos se mantienen en su cobertura divina, el enemigo promueve la rebelión del creyente para luego hacerlo cautivo suyo y quitarle todo lo que tiene, es decir, despojarlo, ¿no? Entonces, vemos que la fe de David, la confianza de David, puesta en Dios y en sus promesas, fue superior al poder de Goliat. David, aquí nosotros podemos ver una característica muy importante, y es que David, mis amados, no se dejó guiar por sus ojos naturales. No se dejó guiar por sus oídos naturales. No influyó en él ni quién era, ni tampoco movió la certeza de sus convicciones en las promesas de Dios por lo que veía ni por lo que escuchaba. Y esto es un tema tan actual, porque la iglesia, mis amados, sigue fungiendo el mismo papel y es igual de relevante aún en estos tiempos. El propósito, el llamamiento sigue siendo el mismo. Primera de Samuel 17, ahí en el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Me encanta que David proteja tanto y guarde tanto el nombre de Israel, el nombre de su pueblo. Vean cómo David sigue teniendo claro cuál es el nombre de su pueblo. Porque quien le da identidad a esa comunidad es precisamente su Dios. Y Dios había prometido que iba a ser una nación de ellos, los iba a guardar, les iba a dar victoria, y David tenía claro eso. Qué importante es, mis amados, que nosotros le demos el valor al pueblo de Dios que tiene. No existe un Dios y yo. Esta bola de incrédulos, quítense, yo voy a pelear. Y después les voy a pagar una sermoneada a todos. No vemos eso en David. David sigue dándole el lugar que merece el ejército de Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová y de los ejércitos. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David declara su fe en el poder de Dios. Él está seguro que aquel gigante caería ante el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía la certeza de que esto sucedería.
Y algo que vemos en común en la mayoría de los guerreros que pelearon en el nombre del Señor es que ellos dejaban muy en claro, mis amados, que no necesitaban de recursos humanos, sino que la batalla se las iba a dar Dios. Y lo vemos aquí en David. No tengo la más mínima intención de robarle siquiera una pizca de la gloria al Señor. Porque se trata de Él. Aquella fe, aquella confianza, esa adoración constante, esa vida en devoción a Dios, lo impulsó, a correr a la línea de batalla y lanzó una piedra con el respaldo de Dios, logrando una gran victoria. Quizá, mis amados, el problema sea grande, pero el poder de Dios siempre será mayor. Siempre. Sin espada en su mano, David venció. Entonces, repito, no se trata de nuestras capacidades, sino del poder del Señor. En la confianza en Dios está la garantía de la victoria. En la confianza en Dios, en la certeza de lo que Él ha dicho, en el descanso de sus decretos y sus mandamientos está la garantía de la victoria. Bajo los términos de Dios, bajo sus decretos y sus estatutos, bajo sus normas, en su perfecta voluntad, está la garantía de la victoria. Repito, un corazón, una vida en adoración rendida a Dios podrá experimentar esto. Pelear por su matrimonio bajo sus propios términos sería una gran pérdida. Sería una miseria. Pelear por sus hijos, pelear por nuestros hijos bajo nuestros propios términos sería una gran desgracia. Acompáñeme a Isaías 31, por favor. Estoy entrando a la conclusión. ¿Me ayudan? No sé, alguno que me ayude con el piano, por favorcito. Isaías 31. Miren lo que dice el profeta. Dice: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! El apóstol Pablo le dice a los corintios que toda prueba que cada uno de los creyentes recibe, esta no es más grande de lo que cada uno puede soportar. Aún en eso el Señor tiene cuidado. Pero es muy triste, mis amados, y ahorita desde el contexto del profeta, de verdad, es para tomar atención, prestar atención a esto. Pero de repente que seamos más prontos para pedir consejo al psicólogo, a esto, al otro. Hay psicólogos piadosos, ¿sí? No tengo nada en contra de la psicología. Solo el asunto que tengamos claro que al final del día el evangelio es el único que salva, ¿sí? Pero lo que voy, el hecho de que muchas veces seamos más prontos para recurrir a diferentes términos, ¿verdad? A diferentes antes que a Dios. Esta expresión de ay se utiliza para enfatizar una tragedia. ¿Saben cuál es la razón por la cual hoy en día la sociedad se apresura a una muerte tan terrible y vemos tantas cosas hoy en día? Precisamente por esto. Porque el hombre decidió apartarse del consejo de Dios y se creyó sabio en su propia prudencia y consultó a todo menos a Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice, para tomar consejo y no de mí.
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Es decir, que buscan la seguridad en el trabajo, que buscan la seguridad con el amigo, con el compadre, con lo que sea, y no de Dios. Miren, esto ya lo dije hace un par de veces. Nosotros como pastores no tenemos la facultad para decirle sí vacúnese, no vacúnese. Si está en su convicción hacerlo, hágalo, está bien. Si no lo quiere hacer, no lo haga, está bien. Sin embargo, sí tengo la responsabilidad de decirle que una vacuna no le salvará, que nuestra confianza no puede estar depositada en una vacuna. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Como el memito. Vacunado o no, mi amado, si Dios se lo quiere llevar, se lo llevará. Punto. Bien vacunadito va a salir y un carro. Así que en ese sentido, a mí me interesa muchísimo que eso esté claro. Es que no me voy a vacunar por esto, eso, no se vacune. Es que sí me voy a vacunar, vacúnese. Pero su confianza debe de estar en el Señor. Eso es importante. El profeta dice: ¡ay de aquel que va y pide consejo y no del Señor! Y que va y busca cobertura en algo más y no de mi espíritu. Esto, ¿sí?, dice que es pecado. Añade pecado a pecado. Qué tristeza y qué tragedia tan grande que los cristianos estemos buscando herramientas porque la palabra de Dios no nos es suficiente. Y lo digo entre comillas, porque por supuesto que la palabra de Dios es toda suficiente, pero para ellos no. No, sí, pastor, pero es que necesito que me diga cuántos pasos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero primero, ¿qué hago? Pero lea la escritura y obedézcala. Es que mi matrimonio, mira, pastor, es que si hago lo que usted o lo que la palabra de Dios dice, mire, si me quedo callada, pastor, ¿no? Si me sujeto a mi marido, no va a hacer nada. No, pastor, es que amarla, usted no sabe, pastor, lo que está diciendo. Si la conociera. No, es que, pastor, necesitamos psicólogo nosotros. Terapia psicológica necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Ya nuestro matrimonio necesita ayuda a algo más, pastor, de algo más fuerte, pastor. Ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Repito, no tengo nada en contra de los psicólogos. Conozco psicólogos que aman al Señor y ejercen. No estoy hablando nada de eso, estoy hablando acerca de precisamente si somos hijos de Dios. Mis amados, si tenemos problemas en el matrimonio es porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Punto. Y podemos tomar muchos otros ejemplos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. David, su adoración y devoción por Dios son un ejemplo para nosotros. Hace un rato mencionaba yo acerca de que David no era el hijo más preciado de su papá. Eso se alcanza a ver. Pero quiero que tomemos en cuenta esto, porque esto habla, mis amados, del corazón que tenía David. Y todo eso es previo a... David no fue forjado mientras vio a Goliat. Hubo un proceso. Pero David arriesgó su vida, escúchame bien, por una ovejita de un padre que quizá ni siquiera le tomaba mucho en cuenta. Para David era importante ese animalito.
y luchó contra osos y leones por el hecho de que eran los animalitos de su padre. ¿Sabe de qué habla eso? De fidelidad, de honra. Y eso solamente es algo que procede, mis amados, de una intimidad con Dios. Porque tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho, pues que se coma la ovejita, ¿no? No voy a arriesgar mi vida. Y luego ni se me reconoce nada. Y luego llego y ya todos comieron, como la sobra, no sé. Pero David estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvar un animalito de su papá, por el hecho de que era su padre. Ahora, si David no hubiera arriesgado su vida por ese animalito, escuchen, mis amados, David se hubiera perdido la oportunidad de testificarle a Saúl por qué él sí podía ir a pelear con Goliat. Porque ahí fue donde él experimentó el favor de Dios en una batalla. Y él fue con Saúl y le dijo: mire, rey, yo he luchado contra leones y contra osos, he defendido el rebaño de mi padre y sé que Dios está conmigo. Ahora estos son criaturas del Señor. ¿Cómo no me dará la victoria contra este filisteo incircunciso, que es un enemigo de Dios? Si David no hubiera sido fiel con las ovejitas de su padre, David no hubiese estado preparado para enfrentar a Goliat. Cuando nosotros, mis amados, no somos fieles a esos pequeños detalles, nos estamos perdiendo la dicha de experimentar al Señor y de que seamos preparados para algo más grande. Es que es algo insignificante. Que lo haga alguien más. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Nos perdemos la dicha de ser parte. Por eso cuando yo le animo normalmente, yo le comento esto en cuanto a las despensas, aún diezmos y ofrendas, mis amados, y lo hemos mencionado así, Dios no nos necesita, pero qué padre, qué honor, qué bendición ser parte de lo que Dios está haciendo. El hecho de subirme al barco y decir: Señor, aquí voy. No me quiero perder la bendición de servir. No me quiero perder la bendición de poner un granito de arena. David, su adoración y devoción a Dios son un ejemplo para nosotros. Y vamos a hablar la siguiente semana de otros aspectos de David. Conclusión. Goliat cayó. Así de grandote como era, cayó. El Señor respaldó a David. En esta batalla, mis amados, podemos ver la importancia y poder de la fe y la certeza en Dios. Aprendemos que no importa el tamaño del problema o la altura del obstáculo, lo más importante, mis amados, es confiar en el cuidado de Dios, con la certeza de que Él no nos desamparará. Que las batallas serán continuas, constantes, pero el Señor estará con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Oramos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a poder vernos como tú nos ves. Que ninguno aquí tenga una estima mayor o menor de la que debe de tener, y que cada uno de nosotros tengamos nuestra identidad firme en ti. Que podamos caminar en obediencia, con la certeza de que tú nos habilitas a través de tu Espíritu Santo y nos guías por tu palabra para no extraviarnos, Señor, porque no son nuestras habilidades, no son nuestros recursos, Señor, los que llevaremos en nuestras manos para ir y enfrentar los problemas, las batallas, los gigantes, sino eres tú nos darás lo necesario.
Tú nos librarás, Señor. Tú nos quitarás del lugar en donde no tendremos que estar. Pero entendemos, Señor, que esto es mientras estamos bajo tu cobertura y en obediencia a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros, que es inmerecido. Pero en tu misericordia y en tu gracia, tú nos los das, Señor. Queremos dar respuesta a eso, Señor. Y que nuestro amor y nuestro compromiso por ti crezca. Que sea indignante para nosotros, Señor, el vituperio para tu pueblo y para tu palabra. Que haya un celo santo, genuino, real. No religiosidad, Señor. No peleando por ciertos dogmas. No. Que realmente en nosotros haya ese deseo ardiente porque tu nombre sea exaltado, porque tú seas glorificado, que se hable bien de ti a través de nuestras vidas. Que podamos exaltarte a ti, Señor, en nuestra forma de conducirnos, de caminar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en todo lo que hagamos. A ti sea la gloria para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, muchas gracias por su tiempo. Saluditos a todos allá en casita. Ahí estamos pendientes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿sí? A las 7 de la tarde por Zoom. Bueno, pues que Dios me los bendiga.